El Péndulo es un programa dedicado a analizar la actualidad del periodismo en la Argentina. ¿Puede un periodista lograr influencia en el gobierno? Sí, y vamos a conversar con un periodista que ha logrado en los últimos años este vínculo con el gobierno nacional. Hoy en El Péndulo nos visita Víctor Hugo Morales. ¿Qué es el periodismo, Víctor Hugo? Una fiscalía, una misión para mejorar el mundo, una manera de interpretar la realidad y mejorar la calidad de pensamiento de la gente. ¿Qué es el buen periodismo? El buen periodismo es el que se realiza sin otra condición que la de tu propia capacidad, tu entrenamiento y tu calidad de información, sin intereses que la gente no conozca detrás tuyo. ¿La objetividad murió? ¿Nunca existió? La objetividad con el hecho no murió, yo creo que se puede tener, lo que son diversas, diferentes y lamentablemente muchas veces intencionadas son las lecturas de la realidad. ¿Cómo es el recorte de la noticia? ¿Es el mismo ahora que hace 30 años? ¿Cambió? ¿Cómo lo ves vos de aquellos años a esta parte? Había casi una cierta ingenuidad, no había la sensación de trabajar con la noticia a favor de los intereses que los medios puedan tener. Era más amateur. Hoy día hay un gran profesionalismo de los medios y de quienes desde adentro son cómplices de las conductas de los medios y entonces ejecutan criterios políticos, filosóficos, si se quiere, ideológicos, y en consecuencia el corte de la noticia es en tamaño, en énfasis, en lugar donde está ubicado según las conveniencias. Este 2012, o este periodo, si querés, 2003, 2012, 2008, 2012, ¿es el más apasionante para ejercer este oficio, esta profesión, o es el más negativo? Hemos sido paridos de nuevo. Son de los que se han vivido a partir de la Ley de Medios, el 10 de octubre del 2009, y la discusión previa, los varios meses que se discutió, los meses más formativos. Yo creo que los periodistas estábamos como haciendo jueguito. Es decir, cuando entras a la cancha, te tiran la pelota, la parás con el pecho, la parás de la mejor manera que puedas. Sí. Y se la devolvés al compañero que te la tiró también, tratando de pegarle bien. Pero sin la concentración de saber que cuando empieza el partido se lo tenés que hacer verdaderamente a la perfección porque se está jugando en serio. Y desde hace unos 3 años estamos jugando muy en serio. ¿A vos te parece fundacional la Ley de Medios? ¿Por qué? Porque estableció una definición de las conductas pérfidas, retorcidas y dominantes de los medios de comunicación más poderosos del país. Ahora, me parece interesante porque quizás desde hace 3 años hasta este 2012, la Ley de Medios no tiene efectos o impactos tan directos. Yo creo que no hay todavía modificaciones que esa ley en su articulado tiene y que todavía no se ejecutan. La Ley de Medios fue una discusión filosófica. Fue la primera bandera que tuvieron los jóvenes desde la dictadura para acá. Fue un grito de libertad. Fue una pasión democratizadora. Fue una alerta y una manera de mostrar lo pérfido que era el mundo periodístico. Cuando la gente lo detectó, ese es su gran mérito, se produjo la primera enorme victoria, que es saber a qué estamos jugando. ¿Y tiene falencias la Ley de Medios? Le vas detectando algunas. Yo estoy arrepentido por no haberme dado cuenta, porque vos lees la ley y sos crítico de lo que está allí, sí, y no se te ocurre todo lo que le puede faltar. Y yo creo que la relación publicitaria de los canales de cable, el hecho de que nacieron para vivir de los abonados y apareció la pauta publicitaria poco a poco cada vez más importante, a tal extremo que hay canales de cable que ya no podés mirar por la cantidad de publicidad, sí, que tienen, se convirtió en una extraordinaria estafa al mundo de la radio.
que desde el punto de vista periodístico es el más serio todavía, porque es donde verdaderamente ponemos la firma y estamos dando la cara, aunque parezca mentira, más que en televisión todavía. Y yo hubiese querido avivarme antes, porque a lo mejor pude influir, y no lo hice para que eso cambiase. Dado que es un hecho consumado que los canales de cable tienen publicidad, acotarla. Recién hablaste de influir. ¿Te considerás influyente? ¿Más que antes? Yo recuerdo un reportaje en El Gráfico cuando, digamos, no ejercías el periodismo general. El título era "Creo que estoy dejando una huella", en referencia a tu modo de relatar y a lo que los periodistas más jóvenes, yo todavía no había empezado, era más lector, abrevaban de tu estilo. Pero voy ahora a lo que pasa. Por ejemplo, vos imponés la palabra esbirros y a las 3 semanas el vicepresidente dice esbirros. Decís, hay que especificar los depósitos naturales, la presidenta dice Víctor Hugo, lo voy a especificar. Si eso no es influencia, ¿dónde está? Yo creo que la presidenta lo iba a hacer de todas maneras, porque ella no podía decir vamos a vivir pensando en pesos sino en dólares y no tener algo que le dijese, bueno, ¿y cómo vas a hacer con lo tuyo? Imposible. Claro. En los primeros momentos aparecieron, simultáneamente con lo que yo dije, aparecieron voces exigiéndoselo. Y ella no quiso ser sensible a quienes se lo pretendían exigir. Y prefirió tomar un hecho positivo, del que se habrá enterado, evidentemente, no escuchándome seguramente, pero sí por quienes le informan de todo lo que pasa en el mundo del periodismo, y dijo, esto es bueno para sumarme a algo presentado como positivo. Ella lo tenía que hacer y lo hubiese hecho de cualquier manera, no tengo ninguna duda. Y yo hice esa manifestación porque me provocó mucha angustia lo que le pasó a aquellos muchachos de Canal 7 que fueron agredidos. Que te puedo asegurar, bajo palabra de honor, me hubiera supuesto el mismo sufrimiento si hubiera sido de gente de los canales dominantes, porque el laburante es el laburante. Los que estamos en la pelea somos los privilegiados que nos llevamos para nuestras casas muchísimo más de lo que un laburante de verdad. Que le peguen en el piso a un laburante al grito de queremos dólar. A mí que he vivido privilegiado, que le debo a este país ser rico si se quiere, en los términos en los cuales relaciono mi origen con lo que tengo hoy día. Tengo 70.000 veces más de lo que hubiese soñado. Digo, me voy a permitir este gesto. Ni siquiera lo razoné mucho. Dije, no. Ante esta repugnancia que me provoca que agredan a laburantes al grito de dame dólares, yo voy a renunciar a, por lo menos a una parte importante de lo que yo tenía en dólares. Y me sentí muy bien. Creo que a lo mejor no pierdo, pero si pierdo, he ganado tanto que no tiene ningún efecto. O sea que no hay ningún mérito especial, de verdad, detrás de lo que yo hice. ¿Hay mayor compromiso en el ejercicio del periodismo vinculado con lo ideológico? Hemos salido de esa versión aséptica de objetividad, imparcial. Yo nunca le pertenecía a eso. He publicado otra vez un libro que escribí hace 15 años, hablando de la misma manera que hoy sobre el mundo, sobre las injusticias, ideológico. Un libro de un hombre de centro izquierda, sin ninguna duda, cuando lo lees, por lo cual yo creo que jamás en mi vida he dicho nada que no tenga un fundamento político, ni cuando hablo de fútbol. Cuando yo, hablando de fútbol, criticaba a los grupos dominantes que se iban quedando con el fútbol, etcétera, en realidad estaba hablando de política, estaba hablando contra el liberalismo que todo lo permite, por ejemplo. Tengo un gran rechazo por las ideas de derecha, por el liberalismo y mucho más todavía por el liberalismo a ultranza. Creo en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y más justa, y en la medida en que eso no ocurra, ni yo puedo disfrutar plenamente de mis logros. Y esto me sucedía en los años 96-97 cuando escribí el libro. Nunca gané tanto dinero como en esa época, nunca ahorré tanto y no me pasaba la comida. Entonces, no es que te hiciste kirchnerista, sino que el gobierno se hizo victorhuguista. Kirchner más Clarín era una forma de poder que yo iba a combatir seguramente hasta el último día de mi vida. Cuando Kirchner tiene el coraje sin el cual es imposible imaginar esta pelea que se suscitó con Clarín, se distancia, primero lo celebro y segundo, como mi objetivo fundamental, el verdadero poder, el dinosaurio de poder, es el grupo dominante, al vos alejarte tanto de ese grupo podés quedar un poco más cerca
del gobierno. Al que critico la ley antiterrorista, la que no se produzca todavía una verdadera discusión por la despenalización del aborto. Yo sigo diciendo las mismas cosas a favor y en contra que diría desde mi condición de hombre de centroizquierda. Pero, por supuesto, en la oposición a esos grupos dominantes, no hay un tema, Juan Pablo, ni uno. Yo te invito a un ejercicio. Decime algo y yo te quiero demostrar que Clarín está detrás, perversamente, de cualquier cosa que se haga. ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. Moyano. Moyano. Perversidad de Clarín. Haberlo convertido en el diablo, y ahora que sea Blancanieves, en el tiempo que estamos haciendo esta grabación, porque saca los camiones a la calle de la misma manera que le parecía detestable cuando los ponía en la puerta de Clarín para protestar por los tercerizados. Creación de un monstruo porque lo veían pegado al gobierno. Creación de un héroe porque lo ven ahora confrontativo con un gobierno al que el grupo quiere destruir de la manera que sea porque quiere llegar al 7 de diciembre manteniendo sus 300 canales, sus privilegios, su hegemonía y sobre todo su capacidad de tener acogotada a toda la clase política, como la tiene. ¿Cuántas veces te preguntaron si tenías una obsesión con Clarín? Muchas. Una más, la mía. ¿Tenés una obsesión con Clarín? No, yo no tengo nada ni contra Mañeto, ni contra Arana, no los conozco. A Mañeto le di una vez una mano en la embajada de Uruguay. Sentí que me miraba con curiosidad cuando me di vuelta así, porque él sabría que yo en aquella época los discutía como los he discutido. Estamos haciendo la grabación el día que se cumplen 12 años de mi presentación en el Senado a denunciar que Clarín era mafia, ante todos los senadores, estaba robando al fútbol, estaba robando a la gente, lo hacía en nombre de la libertad de expresión y lo hacía pretendiendo seguridad jurídica para en las empresas internacionales que ellos fabricaban en las Islas Vírgenes y que tenían aquí una oficinita en la parte de atrás, qué sé yo, de la casa de uno de ellos. Hoy hace 12 años. Quiere decir que si yo me presenté en el Senado hace 12 años, había 3 años antes en los que yo estaba pugnando. ¿Por qué? ¿Cómo entró Clarín en mi vida? Por el fútbol. Porque yo vi lo que estaban haciendo. Yo los vi